Durante 10 años, el mundo ha estado buscando desesperadamente el MH370 en el lugar equivocado. Los gobiernos gastaron más de $200 millones escaneando el fondo marino siguiendo datos satelitales que no dieron más que frustración y restos dispersos. Las teorías oficiales culpaban al piloto mientras que las familias se quedaron con el silencio y la especulación. En medio de este fracaso, un ingeniero británico jubilado llamado Richard Godfrey cree saber exactamente dónde está el MH370. ¿Eso es correcto? Sí. Se presentó con un método impactante que nadie tomó en serio. Usando señales de radio oscuras, dice que encontró la ubicación precisa del MH370, usando señales de radio como un sistema de radar para rastrear el MH370. Más importante aún, aportó datos para respaldarlo. Algunos lo desestimaron, otros quedaron atónitos. ¿Has podido rastrear cada uno de sus movimientos? Sí. Desde el despegue hasta el final. Los datos que reveló han dejado atónitos a los expertos. La noche en que desapareció el MH370. El 8 de marzo de 2014 comenzó como cualquier otra noche para el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El avión, un Boeing 777, despegó de la pista del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur exactamente a las 12:41 de la mañana. Su destino era Pekín. A bordo viajaban 239 personas, viajeros de negocios, turistas, familias e incluso niños pequeños. Todos esperaban un vuelo rutinario. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que se vería la aeronave. Durante los primeros 40 minutos, todo pareció normal. El avión ascendió de forma constante. La comunicación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo fue tranquila y sin incidentes. No había señales de problemas. A las 1:19 am, un controlador malasio ordenó a la tripulación que contactara con el espacio aéreo vietnamita, ya que estaban saliendo del área de cobertura del radar malasio. El piloto respondió con una última frase: "Buenas noches, Malaysian 370". Esa fue la última vez que alguien escuchó algo desde la cabina. Malaysian 370. Interruptor de contacto 12.97.90. 2 minutos después, a la 1:21 de la mañana, el transpondedor del avión se apagó. El transpondedor es un dispositivo pequeño pero crucial. Envía la identidad, la velocidad y la altitud de la aeronave a las estaciones de radar en tierra. Sin él, el avión se vuelve invisible para los sistemas de radar civiles. El MH370 había desaparecido de todo seguimiento civil. Sin embargo, el ejército malasio estaba vigilando. Su radar funciona de manera diferente. En lugar de esperar una señal del transpondedor, emite sus propias señales y espera reflexiones. Al igual que el sonar, el radar militar detectó algo que nunca debió ser visto. Ya no se dirigía a Pekín. Había girado de nuevo hacia Malasia. No se trató de un pequeño error ni de una curva lenta. Fue un giro limpio y brusco. Eso significaba que alguien en la cabina seguía pilotando el avión con control y determinación. El MH370 sobrevoló la península Malasia. Cruzó su propia ruta de vuelo original. Luego continuó volando hacia el noroeste, dirigiéndose al mar de Andamán. A las 2:22 de la mañana, también desapareció del radar militar. Después de eso, no hubo más noticias. No se emitieron llamadas de auxilio. No se enviaron códigos de emergencia. No se reportaron señales de fallas técnicas. El avión no se estrelló contra montañas ni ciudades. Simplemente se desvaneció en la oscuridad sobre el océano. En la mayoría de los vuelos, cuando algo sale mal, los pilotos intentan comunicarse. Aquí hubo un silencio absoluto. Ese silencio se convirtió en una de las partes más aterradoras del misterio. Pero el MH370 no permaneció completamente en silencio. La unidad de datos satelitales de la aeronave, un dispositivo utilizado para enviar señales de mantenimiento, se reconectó con un satélite en órbita. Esta conexión creó lo que los investigadores llaman apretones de manos. Se trataba de señales automáticas enviadas entre la aeronave y el satélite. Continuaron durante casi 6 horas más,
hasta las 8:19 de la mañana. Estas señales se convirtieron en las únicas pistas que quedaban. No proporcionaban información sobre la ubicación, la voz, ni los datos de vuelo, solo marcas de tiempo silenciosas. Los investigadores utilizaron esta información para intentar comprender a dónde había ido el avión. Pero incluso después de años de búsqueda, no se obtuvo ninguna pista concluyente. Desde el principio, no parecía un accidente normal. Parecía planeado. El giro brusco, el silencio de radio, el transpondedor averiado y el largo vuelo hacia la nada apuntaban a algo deliberado. Eso es lo que hizo que este caso fuera tan aterrador. Nadie sabía quién estaba detrás ni por qué lo habían hecho. Y cuanto más profundizaban los investigadores, más confuso se volvía todo. Y eso fue lo que los impulsó a elaborar una teoría. La búsqueda, que costó $200 millones, fracasó. La teoría oficial, aceptada tanto por gobiernos como por medios de comunicación, parecía irrefutable. Se basaba en una serie de señales intercambiadas entre el MH371, satélite propiedad de Inmarsat, una empresa británica. Estos pulsos estimaban la distancia y la dirección del avión. El proceso parecía científico, pero las suposiciones que contenía resultarían devastadoras. 2 puntos de datos impulsaron la teoría. El primero fue el BTO, o desfase de temporización de ráfaga. Esto medía cuánto tardaba cada pulso en viajar entre el avión y el satélite. Esto ayudó a calcular la distancia del avión al satélite. El segundo parámetro era el BFO, o desplazamiento de frecuencia de ráfaga. Este medía pequeños cambios en la frecuencia de la señal. Se creía que estos cambios indicaban si el avión se acercaba o se alejaba del satélite. Utilizando estos 2 valores, los investigadores trazaron 2 trayectorias. Una ruta apuntaba hacia el norte sobre Asia. Esta opción se descartó rápidamente. Demasiados radares militares cubrían esa región. La segunda ruta apuntaba hacia el sur, hacia el vacío Océano Índico, y esta se convirtió en la historia y la teoría que dio origen a la séptima arca. Cada vez que el avión enviaba una señal satelital, creaba un posible anillo de distancia alrededor del satélite. La séptima y última señal, recibida a las 8:19 de la mañana del 8 de marzo, creó el séptimo de estos anillos o arcos. Ese anillo, al ser trazado en un mapa, formaba una larga línea curva que se extendía a través del sur del Océano Índico. Las autoridades creían que el avión se había quedado sin combustible poco después de esa última señal y se había estrellado en algún punto de esta última arca. Posteriormente, se inició una búsqueda masiva. Australia, Malasia y China invirtieron más de $200 millones en ella. Vehículos submarinos sofisticados, escáneres de sonar y barcos cartografiaron 120,000 kilómetros cuadrados del fondo oceánico. La zona tenía aproximadamente el tamaño de Pensilvania, pero no encontraron nada. Ni fuselaje, ni cajas negras, ni asientos, ni respuestas. Esto destrozó a la gente. Las familias volvieron a sentirse devastadas. Sus esperanzas se alzaban y se desvanecían cada vez que una señal de sonar resultaba ser solo rocas o restos de otra cosa. Todos se hacían la misma pregunta: ¿cómo pudieron equivocarse tanto? La única pista física real llegó un año después. Un fragmento de ala, un flaperón, apareció en la isla de Reunión. Confirmó que el avión se había desintegrado, pero no especificó dónde. De hecho, empeoró las cosas. El patrón de daños parecía violento, lo que contradecía la idea de un aterrizaje suave en el agua. Algunos expertos afirmaron que demostraba que el accidente no había sido controlado en absoluto. Otros sugirieron que insinuaba algo más deliberado. El equipo de búsqueda oficial admitió que sus cálculos se basaban en conjeturas. Habían asumido que el avión volaba en línea recta. Habían asumido que el piloto automático estaba activado. Habían asumido que el consumo de combustible coincidía con los modelos. Nada de eso pudo verificarse. ¿Qué? Este fracaso fue peor que un derroche de dinero. Destruyó la confianza. Abrió la veda a la duda, la ira y la sospecha. La gente empezó a preguntarse si la zona del accidente nunca estuvo en el Océano Índico. Esa simple duda destrozó la versión oficial y obligó a nuevas mentes a dar un paso al frente, no con más teorías, sino con mejores preguntas.
Uno de ellos fue un ingeniero silencioso e incansable llamado Richard Godfrey. Dedicó años a analizar los datos de maneras que nadie más se atrevía a hacer, y cuando finalmente habló, el mundo no tuvo más remedio que escuchar. Pero antes de que alguien pudiera aceptar una nueva explicación, debían reexaminar a las personas involucradas. Y eso comenzó con el hombre en la cabina, el piloto, cuyas acciones esa noche dividirían a los expertos durante años. El perfil del piloto que destrozó la narrativa. El capitán Zaharie Ahmad Shah tenía 53 años y más de 18,000 horas de vuelo. Su historial era impecable y contaba con décadas de experiencia en Malaysia Airlines. A primera vista, no encajaba con la imagen de alguien que planeara un atentado mortal. Pero mientras los investigadores se esforzaban por encontrar causas mecánicas, comenzaron a centrarse en algo mucho más difícil de explicar. Empezaron a preguntarse si esto podría haber sido intencional y si Zaharie podría haber sido quien lo planeó. Los medios de comunicación difundieron una idea clara, sugirieron que Zaharie había secuestrado su propio vuelo y se había llevado a sus pasajeros en un suicidio planeado. Esta era una teoría sencilla que ofrecía a la gente una explicación. Pero cuando los investigadores profundizaron en el análisis, descubrieron que las pruebas no lo respaldaban. Zaharie no dejó ninguna nota de suicidio. Nadie detectó indicios de depresión o inestabilidad mental en las semanas previas al vuelo. No tenía antecedentes de comportamiento violento. No existía ningún registro de extremismo religioso o político. Incluso su familia y amigos dijeron que era estable y profundamente comprometido con su trabajo. Soy amigo del capitán Zaharie. Es un tipo muy amigable, cariñoso y muy profesional, un que está comprometido con su trabajo y que ama volar. Pero un detalle lo cambió todo. Las autoridades descubrieron que Zaharie tenía un simulador de vuelo en casa. Si bien esto no es inusual para pilotos experimentados, al examinar sus rutas de vuelo guardadas, hallaron una que terminaba en el sur del Océano Índico. Esta ruta se parecía a la presunta trayectoria del vuelo MH370. Esto generó gran alarma. Muchos creyeron que había ensayado el accidente con antelación, pero incluso esa evidencia era poco sólida. La trayectoria de vuelo estaba incompleta. Había sido borrada manualmente y solo se recuperó mediante herramientas forenses avanzadas. Y según los expertos, la ruta del simulador podría haber sido el resultado de vuelos de prueba dispersos unidos a partir de diferentes sesiones. No había pruebas. Era una ruta continua e intencionada. Aún con estas dudas, Zaharie se convirtió en el principal sospechoso. Pero cuando la gente comenzó a examinar sus acciones con más detenimiento, los detalles plantearon aún más interrogantes. Quienquiera que estuviera al mando del avión apagó el transpondedor en un lapso de tiempo muy corto de 2 minutos. Ese tipo de maniobra requiere planificación y concentración. Entonces, el avión viró bruscamente hacia Malasia y cruzó la península directamente hacia el alcance del radar militar. Si se trataba de un plan suicida, ¿por qué arriesgarse a ser detectados? ¿Por qué no estrellarse inmediatamente? Luego vino lo más extraño. Tras el giro, el avión voló en silencio durante más de 6 horas. Ni una señal de socorro, ni llamadas, nada. Permaneció oculto en el aire. El avión siguió volando durante otras 6 horas. Pero con todos sus sistemas de comunicación averiados, era imposible saber a dónde había ido. Los expertos lo encontraron sumamente desconcertante. Un suicidio normalmente ocurre rápidamente. El largo vuelo controlado dificultó creer que se tratara simplemente de un piloto que se había rendido. Algunos analistas empezaron a afirmar que no era un suicidio. Parecía más bien un mensaje o posiblemente una protesta dirigida a alguien. Otros dijeron que tal vez no había sido Zaharie en absoluto. Alguien más podría haber tomado el control de la cabina. Esto ya había sucedido antes. En 2023, un copiloto de Ethiopian Airlines dejó a su capitán fuera de la cabina e intentó secuestrar el avión. El riesgo de fallos en la cabina es real. Al final, la teoría del suicidio del piloto comenzó a desmoronarse. Pero la prueba de Richard podría demostrar que esta teoría probablemente nunca estuvo del todo equivocada.
Al no existir pruebas que demostraran la implicación del piloto en aquel momento, la gente centró su atención en otra parte. Empezaron a plantear preguntas aún más inquietantes. Si no se trataba de un suicidio, ¿qué ocurría realmente en el avión aquella noche? Para encontrar la respuesta debemos dejar de centrarnos en quién pilotaba el avión y empezar a preguntarnos qué se transportaba en su interior. Porque oculta en el manifiesto de carga había una lista de artículos que jamás debieron haber sido ignorados. ¿Qué había en la bodega de carga, el secreto del que nadie quiere hablar? El manifiesto de carga del MH370 incluía casi 2,5 toneladas de baterías de iones de litio y un gran cargamento de accesorios de radio. Junto a esto se encontraba una cantidad inusualmente grande de mango, una fruta tropical que no suele exportarse a granel por vía aérea. Sobre el papel, estos artículos parecían inofensivos. Pero cuando los expertos comenzaron a examinar los detalles con mayor detenimiento, descubrieron algo profundamente inquietante. Las baterías de iones de litio no son una carga común. Representan un peligro conocido. Estas baterías ya han provocado incendios en aviones comerciales. Pueden sobrecalentarse e incendiarse bajo presión o calor. En varios incidentes anteriores, los incendios de baterías obligaron a realizar aterrizajes de emergencia y evacuaciones de cabina. Las normas de aviación exigen un etiquetado y manejo estrictos para este tipo de carga. Sin embargo, en el caso del MH370, la carga estaba etiquetada en términos vagos. Los documentos hacían referencia a accesorios de radio sin nombrar los dispositivos ni los fabricantes. Los números de serie estaban incompletos. No se dio ninguna explicación clara sobre quién debía ser el destinatario final. Esto suscitó serias preocupaciones. Algunos expertos en seguridad aérea cuestionaron por qué se había autorizado un envío de carga de alto riesgo para un vuelo de pasajeros de larga duración sin controles más estrictos. Otros notaron algo aún más inusual. Poco después de la desaparición del avión, un funcionario de aduanas malasio fue arrestado en un caso relacionado con fraude en la documentación de la carga. Las autoridades nunca lo vincularon públicamente con el MH370, pero la coincidencia de fechas resultó sospechosa. Había trabajado en la misma división encargada de inspeccionar la carga aérea antes del despegue. También surgieron dudas sobre el gran interés de China en la carga. Según se informó, funcionarios chinos solicitaron registros detallados de la carga y presionaron a las autoridades malasias para que divulgaran más información. Algunos investigadores creen que los accesorios de radio podrían no haber sido piezas comunes. Se especula que el equipo era de doble uso, posiblemente con valor militar o de inteligencia. Esto podría significar que alguien tenía un motivo para interferir con el vuelo. Si el avión transportaba equipo sensible, podría haber llamado la atención de agentes estatales o contrabandistas. La posibilidad de un sabotaje ya no parecía descabellada. Algunos investigadores sugirieron que un incendio en pleno vuelo provocado por el sobrecalentamiento de las baterías pudo haberse originado. Otros plantearon un escenario más inquietante. El avión pudo haber sido desviado o manipulado por alguien que buscaba controlar la carga. Eso significaría que no se trató de un accidente causado por una falla mecánica o una acción del piloto. Significaría que fue una operación. En ese momento la mayoría de la gente evitaba hablar de la carga. La conversación se centraba en el piloto y los datos satelitales, pero no todos estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. Richard Godfrey revisó los registros de envío y las declaraciones públicas. Más tarde, afirmó que el manifiesto de carga no le resultaba comprensible. Observó detalles que los investigadores habían descartado. Creía que ocultos en la documentación había indicios sutiles de algo mucho más grave. Y comenzó a rastrear patrones que nadie más buscaba. Ese trabajo discreto lo llevaría después a un lugar inexplorado. Un lugar conectado con datos que todos habían visto, pero que nadie había comprendido del todo. Los militares lo vieron todo, pero guardaron silencio. Cuando el MH370 desapareció del radar civil, entró en uno de los espacios aéreos más vigilados del planeta. La región está cubierta por sistemas militares superpuestos. Malasia, Tailandia e Indonesia operan radares de largo alcance, capaces de detectar aeronaves mucho más allá de sus fronteras.
Estados Unidos mantiene equipos de seguimiento avanzados en sus bases del Océano Índico, incluyendo Diego García. No se trata de sistemas pasivos. Registran absolutamente todo. Sin embargo, casi nunca se hizo público ningún dato. Malasia finalmente admitió haber rastreado el avión durante más de una hora después de que desapareciera de las pantallas civiles. Dicha admisión llegó tarde bajo presión y carecía de detalles técnicos. Tailandia tardó aún más en pronunciarse. Indonesia no dijo prácticamente nada. Estados Unidos negó cualquier implicación. Ninguno de estos países publicó los datos brutos del radar. Ninguno explicó por qué retuvieron información durante las horas más críticas de la investigación. Expertos en aviación y analistas de defensa coinciden en que el MH370 fue rastreado casi con toda seguridad por radares militares mucho después de que dejara de funcionar. Sin embargo, ningún gobierno se pronunció para revelar lo que sabía. Algunos creen que el silencio tenía como objetivo proteger las capacidades de los radares. Otros creen que fue para ocultar algo más perjudicial. Richard Godfrey diría más tarde que ese silencio lo cambió todo para él. Le demostró que las personas en el poder sabían más de lo que admitían y que alguien en algún lugar había decidido no decir nada. Lo que hizo a continuación haría imposible ignorar ese silencio. La idea descabellada de Richard Godfrey, que tal vez no lo sea tanto. Richard Godfrey no estaba satisfecho con lo que el mundo había aceptado. Había dedicado años a estudiar los datos del MH370, pero a diferencia de otros, no confiaba en las suposiciones en las que se basaba el seguimiento por satélite. Creía que algo se había pasado por alto. En lugar de seguir utilizando las mismas herramientas defectuosas, recurrió a un sistema poco conocido, utilizado por radioaficionados de todo el mundo, el doble USPR. Doble USPR significa reportero de propagación de señales débiles. No se utiliza para el seguimiento de aeronaves. Fue diseñado para probar cómo se propagan las señales de radio a largas distancias. Cada 2 minutos, radioaficionados de diferentes países emiten señales extremadamente débiles. Cada una consume menos de 1 vatio de potencia, incluso más débil que una luz nocturna básica. Estas señales son captadas por otras estaciones y registradas en una base de datos compartida. Debido a que las señales rebotan en la atmósfera terrestre, pueden viajar miles de kilómetros. El resultado es un patrón global de rutas de señal que se entrecruzan constantemente por todo el planeta. Godfrey tenía una teoría. Creía que cuando un objeto grande como un avión cruza una de estas rutas de radio, provoca una pequeña perturbación. Estas perturbaciones no son fáciles de detectar, pero con suficientes datos y el software adecuado se pueden identificar. Sabía que toda la actividad de la señal doble, USPR, se almacena en un archivo público llamado doble USPRNET. Este archivo incluye marcas de tiempo, ubicaciones del emisor y del receptor y la intensidad de la señal. Creó su propio software para analizar el enorme archivo doble USPR. El programa examinó miles de millones de registros y eliminó todo aquello que pudiera generar resultados erróneos. Esto incluía fenómenos meteorológicos, tormentas solares y interferencias de fondo habituales. Tras eliminar todo eso, le quedaron 130 cambios de señal que no podían explicarse por causas naturales. Cada uno de estos cambios aparecía en el momento exacto y en las regiones exactas por donde habría volado el MH370. Al representarlos gráficamente, se conectaron para formar múltiples partes de una posible trayectoria de vuelo. Las coincidencias eran tan consistentes que no podían descartarse como mera casualidad. Al principio, muchos expertos desestimaron su trabajo. El doble USPR no estaba diseñado para rastrear aviones, pero cuanto más se analizaba, más serias parecían las pruebas. Godfrey no solo había demostrado un patrón, sino que había rastreado el movimiento del avión de una manera nunca antes vista. Estas señales invisibles ignoradas durante años, ahora apuntaban a un lugar específico, y Godfrey estaba a punto de revelar al mundo dónde se encontraba ese lugar. ¿Dónde estaba realmente el MH370?
Tras analizar 107 perturbaciones de señal del sistema doble USPR, Richard Godfrey las rastreó minuciosamente en el espacio y el tiempo. Utilizó las marcas de tiempo exactas registradas por la red doble USPR. Cada señal de radio incluye la hora de envío y recepción, así como la ubicación de las estaciones emisora y receptora. Al mapear la ubicación de las perturbaciones en momentos específicos, pudo calcular la velocidad y la dirección del objeto. Al representar gráficamente estos datos en secuencia, se alinearon como un rastro de huellas. Este rastro seguía una trayectoria consistente que coincidía con la velocidad de crucero esperada de un Boeing 777. Al conectar los datos, se creó una trayectoria de vuelo. Esta trayectoria no solo mostraba dónde terminó el avión, sino también hacia dónde se dirigió, cómo se movió y cuánto tiempo permaneció en el aire. Además, reveló algo que nadie había visto con claridad hasta entonces. El avión había viajado mucho más al norte de lo esperado y luego continuó hacia el oeste a través del Océano Índico antes de alcanzar su punto final. Dicho punto se encontraba en las coordenadas 29.128 grados sur y 99.934 grados este. Esta zona se ubica en un océano muy profundo, a unos 1.500 kilómetros al oeste de Perth, Australia. También está a unos 200 kilómetros al norte de la última zona de búsqueda oficial. Ningún sonar ni operación de búsqueda ha cubierto jamás esta parte del lecho marino. Aquí viene lo inquietante. La trayectoria mostraba giros, cambios de altitud y pausas que sugieren que la aeronave volaba con una clara intención. No se desviaba, no caía. Siguió una dirección durante horas. La parte final de la trayectoria muestra el avión descendiendo lentamente hacia el océano. No se observa ningún patrón de señales que indique un descenso brusco o una caída repentina. En cambio, el aterrizaje finaliza de una manera que sugiere una aproximación controlada al agua. Este comportamiento no coincide con un accidente fortuito. Apunta a una planificación a largo plazo. Es posible que alguien haya pilotado la aeronave durante horas antes de dirigirla hacia el mar. Esto plantea interrogantes serios e inquietantes. ¿Por qué el piloto se esforzaría tanto para llegar a ese lugar específico? Fue un acto de protesta. El objetivo era desaparecer sin dejar rastro. ¿Pudo alguien a bordo haber sido obligado a seguir ese camino? ¿Fue esto el resultado de presiones externas, chantaje o algo aún más oscuro? Los datos del doble USPR no revelan el motivo, pero confirman un comportamiento que encaja con una desaparición intencionada. Esta no era la trayectoria de un avión en apuros, era la trayectoria de un vuelo que se controló hasta el final. Desafortunadamente, lo más aterrador es que nadie sabe por qué. La respuesta podría estar aún dentro del avión. Y por eso, ahora la atención se centra en el fondo del océano. Porque si los restos están realmente allí, podrían contener todo lo que aún no comprendemos. Pero antes de que alguien registrara ese lugar, había que responder una última pregunta. ¿Se podía confiar realmente en este método en el mundo real? Las pruebas, la ciencia y la certeza del 74%. Richard Godfrey sabía que los datos brutos de la señal no serían suficientes para convencer al mundo. Necesitaba expertos independientes que comprobaran si las señales podían realmente señalar la ubicación real del accidente. Presentó sus hallazgos a investigadores de la Universidad de Liverpool, quienes utilizaron un método llamado modelado de probabilidad bayesiana. Este método toma un evento conocido como la desaparición de un avión y lo compara con muchas explicaciones posibles utilizando patrones de datos. Luego calcula qué resultado es el más probable basándose en toda la evidencia disponible. En este caso, los investigadores introdujeron la trayectoria de la señal doble, USPR, la sincronización y el movimiento del vuelo en el modelo. Probaron que también coincidía la trayectoria de la señal con lo que se esperaría de un avión como el MH370 que viajaba por esa ruta específica. Luego, el modelo ejecutó una gran cantidad de simulaciones para comparar la ubicación propuesta por Godfrey con otras posibilidades. Una vez completadas todas las simulaciones, el modelo arrojó un resultado. Existía una probabilidad del 74% de que el MSAE
MH370 se detuviera en la zona exacta que Godfrey había identificado. Esta cifra era lo suficientemente alta como para llamar la atención de los expertos, especialmente porque este mismo método había ayudado a localizar los restos del vuelo 447 de Air France más de una década antes. Este nivel de confianza atrajo seria atención, pero la probabilidad aún necesitaba pruebas. Para comprobar si el doble, USPR, podía detectar aeronaves en tiempo real, los investigadores volaron un Boeing 777 a través del mismo tramo de océano donde había desaparecido el MH370. El resultado fue inmediato. El sistema doble USPR mostró claras perturbaciones de la señal exactamente donde volaba el avión de prueba con una precisión de minutos. Esto confirmó que una aeronave podía provocar cambios medibles en las trayectorias de la señal. Posteriormente se realizaron otras formas de validación. Los expertos compararon los tiempos de la señal del doble USPR con los pings satelitales anteriores registrados por Inmarsat. Las marcas de tiempo coincidían, lo que confirmaba que los dos sistemas habían rastreado el avión a lo largo de los mismos segmentos de su ruta. Los investigadores también examinaron las trayectorias de cada señal interrumpida. Al representarlas gráficamente, la geometría mostró que esas señales se cruzaban en puntos clave de la presunta trayectoria de vuelo. Estos puntos de intersección sirvieron como referencia en los datos, lo que respaldó aún más la ubicación. Los investigadores también realizaron una simulación de deriva. Rastrearon dónde habían llegado los restos del MH370 a las playas de Rayún y Madagascar. Al invertir esas trayectorias utilizando modelos de corrientes oceánicas, la simulación apuntó de nuevo a la misma zona que Godfrey había identificado. Incluso Joe Taylor, el científico ganador del Premio Nobel, que ayudó a desarrollar el doble USPR, revisó la idea. Confirmó que las aeronaves pueden, de hecho, interferir con las señales del doble USPR. Si bien se mostró cauto a la hora de sacar conclusiones definitivas, su respuesta reforzó el principio fundamental del método. Cada prueba aportaba mayor certeza y cada capa de evidencia reducía la zona de búsqueda. Ahora, tras años de fracaso, silencio y dudas, quedaba un último paso. Alguien tenía que ir a ese lugar y mirar. La nueva búsqueda. En marzo de 2025, el gobierno malasio tomó una decisión que muchos creían imposible. Firmaron un nuevo acuerdo con Ocean Infinity, una empresa privada de exploración de aguas profundas. La misión es clara: explorar una zona de 15,0 kilómetros cuadrados centrada en las coordenadas identificadas por Richard Godfrey. No se trata de una búsqueda especulativa, sino de una operación específica dirigida a una única ubicación sin cobertura. El acuerdo se rige por el modelo de si no se encuentra, no se paga. Ocean Infinity solo recibirá un pago si encuentra los restos del naufragio. Esta estructura aumenta la presión para todos los involucrados. Significa que tanto el gobierno como la empresa se comprometen a obtener un resultado, no solo a realizar un esfuerzo adicional. El buque de búsqueda de Ocean Infinity, el Armada 7806, está equipado con tecnología submarina avanzada. A bordo se encuentran vehículos submarinos autónomos Hugin. Estos submarinos robóticos pueden sumergirse hasta 6,000 metros de profundidad. No requieren cables y pueden operar de forma autónoma durante largos periodos. Cada unidad utiliza un sonar de alta resolución para escanear el fondo marino con extremo detalle. El equipo planea realizar operaciones continuas. Si las condiciones lo permiten, el área podría escanearse por completo en menos de 30 días. Para las familias que han esperado más de una década, esta búsqueda representa una última sentence phrase. Para los investigadores, es la última oportunidad de resolver un caso que ha atormentado al mundo de la aviación. Y para el público, es el momento en que las teorías, el silencio, la incertidumbre y la duda finalmente podrían ser reemplazados por respuestas. Ahora, todas las miradas están puestas en el océano. ¿Qué opinas de este descubrimiento? Deja tu comentario abajo.